Bendiga cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Soy el pastor Eleuterio Prieto, pastor de la iglesia Roca La Salvación aquí en la pequeña ciudad de Maragua en el estado de Washington. Y estamos aquí para seguir con nuestra clase, el tema principal que hemos estado enseñando por sesiones del libro Los Primeros Pasos, la base del discipulado. Una vez más lo enseñamos. Ese libro escrito por su servidor, y en esta hora vamos a continuar con la lección número 4, que se titula El bautismo en agua. Pero vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos muchas gracias en esta hora por este tiempo que nos prestas para poder, Señor, enseñar tu palabra y que pueda llegar hasta el corazón de tu pueblo. Señor, te damos gracias por tu palabra de antemano, Señor. Te pedimos que tú seas el que la acomodes conforme a la necesidad y que pueda producir al 100% para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Ok, una vez más, soy el pastor Eleuterio Prieto. Seguimos con nuestra clase de discipulado. La clase del libro Los Primeros Pasos, la base del discipulado, y hoy estaremos compartiendo sobre la clase o la lección número 4, el bautismo en agua. Recuerde, las lecciones son pequeñas pero bien bíblicas, bien específicas para poder entender exactamente lo que nos dice nuestro Dios en su palabra. Ok. Si vamos a una escritura que está en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41, que no lo vamos a leer, pero el pasaje más específico sobre el bautismo en agua por inmersión se encuentra en esta escritura de Hechos capítulo 2, verso 36 al 41. En este pasaje de las Sagradas Escrituras miramos al apóstol Pedro, no Pablo, sino a Pedro, pronunciando un mensaje de arrepentimiento en aquel día de Pentecostés, después de que Cristo resucitó de entre los muertos. El apóstol Pedro, en esta escritura podemos ver, o en ese mensaje que el apóstol Pedro predicó en ese día, reprendió a los oyentes por haber tomado parte en la muerte del Mesías. Y en aquella hora muchas personas se sintieron culpables y avergonzadas por sus pecados. Por eso la pregunta de ellos fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos escucharon el mensaje de la palabra de Dios que trajo el apóstol Pedro, como el apóstol Pedro los confronta y les dice: vosotros estuvieron de acuerdo en la muerte del Mesías. Entonces ellos sintieron la responsabilidad o fueron redarguidos en su corazón diciendo: nosotros tuvimos parte en la muerte del Mesías. Entonces el apóstol Pedro les dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Es ahí donde está la controversia, lo cual yo no voy a hablar nada de eso. Yo no estoy aquí para discutir si se debe bautizar en el nombre de Jesús o en qué. Lo único que le digo es que yo creo que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, si usted no cree así, es cosa suya. Yo no estoy aquí para enseñarle y que usted me esté atacando por las redes sociales, que usted no cree así, que usted cree aquello, no. Cada quien reciba la palabra con mansedumbre, y si no está de acuerdo, pues usted dará cuentas a Dios si no está de acuerdo con lo que usted está escuchando. Pero aquí los varones dijeron, esta gente les preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? El bautismo en agua es simplemente una ordenanza mediante la cual expresamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. El bautismo también es la manifestación de nuestro arrepentimiento por el pecado y nuestro deseo de sepultar nuestro viejo hombre. Por eso el bautismo significa muerte
sepultura y resurrección. Que la persona cuando es sumergida en el agua, ahí está dando a entender que simbólicamente está siendo sepultado, está muriendo y sepultado, y cuando es sacado del agua, está resucitando para una vida en Cristo Jesús. En el bautismo entendemos claramente nuestros pecados, vanidades y miserias, y que nuestro yo egoísta y vanidoso ha de morir para poder obedecer a Dios. Qué interesante, ¿no? Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Por qué debemos ser bautizados en agua? Número 1, porque es un mandamiento del Señor. No es un mandamiento de una organización, de un ministerio, de una iglesia, de una conferencia, como usted le quiere llamar. No, es un mandamiento del Señor Jesucristo que dejó antes de partir. Lo que dice Marcos capítulo 16 verso 15: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero note una cosa: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces quiere decir que la persona, para ser bautizada, tiene que creer primero. Creer primero que es un pecador, y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que necesita bautizarse. Un bebé no necesita ser bautizado porque él no cree. Ni es incrédulo tampoco. Entonces es una parte muy importante. Para poder ser bautizado necesita creer. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Que no creyere será condenado. El bautismo en agua no salva a nadie. Porque a veces dicen, vamos para que se bautice, para que sean borrados vuestros pecados. No. Lo único que limpia los pecados del pecador es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El bautismo es solamente un paso de obediencia, otra vez, que el pecador ya arrepentido da para hacerle saber al mundo, a los creyentes, a los hermanos, a los familiares, que ya ha muerto para el mundo y ahora vive para Dios. Eso no es que salve, ni el bautismo en agua quita los pecados del pecador. Lo que dije ahorita, el único que nos salva es el Señor, y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Pedro les dijo, arrepentíos, o sea, arrepiéntase primero. Y un niño no se puede arrepentir. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow. Aunque miramos en las Sagradas Escrituras el mandato del Señor sobre el bautismo en agua, también miramos que Pedro les dice que se arrepientan y se bauticen para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, número 2, el significado del bautismo en agua. ¿Qué significa? Pablo dice en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, el bautismo en agua es algo simbólico. Significa lo que le dije al principio: muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es algo simbólico. Ahora, la definición de la palabra bautizar es sumergir, hundir o poner dentro, pero no significa rociar ni derramar. O el bautismo no puede ser por rociamiento o derramar agua en la cabeza. Es sumergir en agua el cuerpo completamente. Ahora, la palabra griega para rociar es raptizo, y la palabra para derramar es cheo. Por lo tanto, rociar y derramar no pueden ser equivalentes para bautizar.
Sin embargo, la inmersión sí lo es, porque la persona queda completamente sumergido bajo el agua. El bautismo en agua es el primer paso de obediencia que el creyente debe de hacer para mostrarle a Dios que en verdad le quiere servir con todo el corazón. Otra vez, si no limpia los pecados, si no transforma a la persona, entonces ¿para qué es? Para darle saber, otra vez, especialmente a Dios, que quiere servirle con todo el corazón y que está obedeciendo un mandamiento que Él mismo dejó y Él lo practicó. Él, siendo el Hijo de Dios, que no conoció pecado, se bautizó, no para que le limpiaran los pecados, sino para dejarnos ejemplo y que siguiéramos sus pisadas. Imagínate, si Él, no conociendo pecado, se bautizó, cuánto más nosotros que somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos y bautizarnos. Ahora, pregunta, ¿cómo bautizaron en la Biblia? En Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. En el mundo religioso reina una gran confusión acerca de modo cómo efectuar el bautismo. Algunas iglesias rocían o ponen un poco de agua sobre el individuo, mientras otras practican la inmersión completa. ¿Cuáles son las instrucciones bíblicas al respecto? El bautismo que encontramos en la palabra de Dios es por inmersión. Usted nunca va a encontrar en la Biblia, en ninguna versión, que el bautismo haya sido por rociamiento. Es por eso que un bebé no debe de ser bautizado, porque el bautismo es para los pecadores arrepentidos y un bebé no es un pecador y no podemos sumergirlo en el agua tampoco. En el Evangelio de Juan 3:23, en la Biblia miramos que Juan el bautista bautizaba en el río Enón. Para bautizar en forma de rociamiento, Juan solo necesitaría unas gotas de agua. Y para derramar necesitaría un vaso de agua solamente. No obstante, para bautizar por inmersión necesitaba que hubiera muchas aguas. Por eso es que bautizaba en el río, porque se necesitaba sumergir al pecador que se había arrepentido de sus pecados. La Biblia habla de un bautismo en agua, pero también habla de un bautismo en el Espíritu Santo. Imagínate que el Espíritu Santo viniera y nos bautizara solo la cabeza. La palabra dice en Hechos 2:2-4, el Espíritu Santo llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y de poder, porque así es el mismo bautizo en agua. Todo el cuerpo debe de ser sumergido en el agua. Así también cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, somos bautizados desde la cabeza hasta los pies. Número 3. Es importante que Cristo se bautizó. Aunque Jesucristo no tenía pecados de que arrepentirse, Juan lo bautizó, pero una vez más, no porque él conoció pecado, sino para dejarnos ejemplo y para que siguiéramos sus pisadas. Lo que podemos mirar también en la Escritura es que Jesús entró en el agua para ser bautizado, porque después subieron ellos del agua, tanto Juan el Bautista como Jesús. Quiere decir que Jesús bajó a las aguas del río para ser sumergido o más bien para ser bautizado por Juan el Bautista. Conforme lo que dice Pablo a los Gálatas, cuando nosotros somos bautizados, somos revestidos en Cristo Jesús. No porque el bautismo en agua tenga poder, sino por la obediencia al mandato de Dios. Porque estamos obedeciendo nada menos que al Dios, el Creador de todas las cosas. Pablo dice en Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? O sea, el Espíritu Santo no se recibe por el bautismo en agua, sino por creer que es una promesa de Dios y por ser obediente. Wow.
Cuando el Señor fue bautizado, los cielos se abrieron. La Biblia dice que cuando Jesús es bautizado, los cielos se abrieron. ¿Y qué fue lo que se oyó? Bajó el Espíritu Santo corporalmente como paloma y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. En otras palabras, me está obedeciendo, se está sometiendo, está haciendo el mandamiento para que les deje algo práctico, no solamente una palabra escrita, sino un acto de obediencia que se está sometiendo al Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto lo podemos mirar. Y se presentó el Espíritu Santo allí, pero no porque el bautismo tuviera poder, sino por la obediencia al Señor. ¡Wow! Si a usted le gustó esta enseñanza, tocó su corazón, compártala con alguien más. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos veremos después en la siguiente clase, que se titula La vida cristiana. Dios le bendiga y Dios le guarde.